Así es que vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Este es algo muy importante porque hoy más que nunca, en estos tiempos, el Señor quiere que podamos no solo entender su palabra, pero también que podamos entender nuestra responsabilidad. Porque mire, en este mundo, en México como en el resto del mundo, hay muchos creyentes, muchos cristianos nacidos de nuevo, pero desafortunadamente no todos, y prácticamente me refiero a que no son muchos, pero la mayoría de ellos no tienen un conocimiento correcto de la palabra, es decir, no conocen la palabra, por lo tanto no la entienden y mucho menos entonces la creen. Y como no conocen, no creen y no entienden, entonces no pueden permanecer en la palabra, y esto lleva como consecuencia que siendo presentados ante la gloria y la bendición que Cristo Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, no les puede aprovechar en sus vidas. Sabemos que si son nacidos de nuevo, tienen garantizada una permanencia y una eternidad con Cristo. Pero en este mundo no les aprovecha porque no pueden añadir fe a la palabra que escuchan, porque no permanecen en ella y porque la palabra no produce fruto. Recuerde que cuando recibimos la palabra, pero no la entendemos, el diablo viene y se la roba. Pero es necesario no solo entenderla, sino permanecer en ella para que esta palabra permanezca y produzca fruto. El Señor Jesucristo mismo dijo: si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este versículo tiene que ver con esto porque en el versículo 19 dice, vamos a leer desde el 18. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesús. Y después dice: por tanto, id y enseñad. Hay otras Biblias que dicen: id y hacer discípulos. En la mía dice: id y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay muchas verdades extraordinarias. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice aquí: id y hacer discípulos, o ir y enseñar. Esto es algo fundamental. Lo que significa no tan solo es que los creyentes tienen un ministerio, por decir así, una manera de servir, y esta manera de servir es ir y enseñar. Pero lo que los creyentes también deben de conocer y entender es que necesitamos, todo creyente, necesitamos ser enseñados. Y no me refiero a que seamos enseñados por un tutor, por un maestro, no necesariamente, aunque este es un apoyo fundamental cuando estamos iniciando. Pero tenemos que permitir y ejercitarnos que la misma unción que recibimos si somos creyentes nacidos de nuevo y tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que la misma unción con la cual fue ungido Jesús, nos enseñe también a nosotros todas las cosas. No solo nos guíe en la verdad, nos enseñe todas las cosas, pero que nosotros tengamos una actitud y un entendimiento que debemos aprender. Tenemos que aprender. Aunque la palabra discípulos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro de los Hechos se utiliza muchas veces, después de los Hechos ya no se encuentra la palabra. Pero esto no impide o no elimina el propósito por el cual Jesús dijo estas palabras, porque todo creyente nacido de nuevo tiene que aprender la palabra, tiene que ser enseñado por el mismo Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, por maestros, tutores, líderes, quienes sean, pero todos necesitamos ser enseñados por la palabra.
Porque la palabra lo que va a hacer es edificarnos, llevarnos a una posición de madurez. Recuerde que una tercera parte de nosotros es espíritu y es uno con Cristo, es decir, nosotros somos como Jesús es. Pero otra tercera parte de nosotros es el alma y otra tercera parte de nosotros es el cuerpo. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser transformados por la palabra. Y si no hay instrucción, y si no edificamos, y si no limpiamos nuestra alma, nuestras mentes con la palabra, si no renovamos nuestras mentes con la palabra a través de meditarla y ponerla delante de nuestros ojos, en nuestra boca y en nuestros oídos, entonces ¿cómo pretendemos que nuestra mente sea renovada y nuestras vidas sean transformadas a lo que Cristo Jesús ya depositó en nuestro espíritu, a lo que el Espíritu de Dios viene aquí? Otra de las verdades que vienen en Mateo 28 es que dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta parte a cada momento se pierde de vista, porque hay tantos creyentes que cuando piden, que cuando oran, piden: Señor, ven con nosotros, Señor, acompáñanos. ¿Qué parte de Mateo 28, 19 y 20 no se ha entendido? Y no lo digo para molestar a nadie, no lo digo para condenar a nadie, ni para que nadie se sienta mal. Pero lo que digo es que es tan importante poder conocer y entender correctamente para creer correctamente y poder permanecer. Y que cuando haya situaciones importantes de nuestra vida, que nosotros sepamos que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para enviar al Consolador o otro Consolador. Y el Señor Jesucristo resucitó y envió su Espíritu Santo. Ahora mora en nosotros y está sobre nosotros. Es decir, nosotros le tenemos en nuestro interior y Él nos tiene a nosotros. Esto es muy importante. Muy importante. Aunque en la época del salmista David, él escribe, por ejemplo, el Salmo 121, y solo quisiera leerle una pequeña porción de la escritura de este salmo. Pero aunque el Espíritu de Dios en aquellos hombres antes de Jesucristo venía sobre ellos, venía con la unción, pero no venía a habitar en su interior como ahora en nosotros los creyentes nacidos de nuevo. Y déjeme decirle que esta bendición que ahora los creyentes tenemos es para toda la humanidad, para todo aquel que crea. Jesús pagó por los pecados de todos. Todos los pecados de toda la humanidad fueron perdonados. Pero ¿quiénes son los que pueden abrazar esta bendición y recibir esta bendición? ¿Quiénes son los que pueden por admisión? La palabra en estos términos se reserva el derecho de admisión, porque aunque Cristo pagó por los pecados de todos, para el perdón de todos nuestros pecados, solo pueden entrar los que crean, los que reciban el pago que Jesús hizo por nosotros, los que crean que Jesús es Señor, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió en nuestro lugar, pagó todas nuestras deudas, derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y resucitó para que nosotros fuéramos justificados por la fe. Así es que todo aquel que escucha, pero no cree, pero no recibe, no concibe en su corazón y no pone en acción esa fe para tomar una decisión y recibir a Jesús como Señor y Salvador, no puede beneficiarse de esto. Pero todo creyente nacido de nuevo que no cree la palabra, es decir, que no permite que la palabra renueve su mente, la concibe en el corazón y la pone en acción, tampoco va a poder aprovechar la bendición que Cristo Jesús ya nos consiguió, nos otorgó, nos concedió por su abundancia de gracia en la cruz del Calvario. Todo nos fue dado ya, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dice Efesios 1, 17 en adelante, lo dice 2 de Pedro 1, 13 en adelante, lo dice Filemón 1, 6, lo dice Primera de Corintios 2, 12. Así es que Efesios 1, 3. Así es que es muy importante que nosotros podamos considerar esto. En el Salmo 121 dice así, el último versículo dice, el Señor preservará
te preservará de todo mal, Él preservará tu alma. El Señor preservará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué parte de este versículo que dice desde ahora y para siempre no se entiende por los creyentes? Pero el Señor es fiel en su palabra. Y el Señor Jesucristo, Hebreos 1, nos dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que si Él dijo, es porque es verdad lo que dijo. Y lo que dijo permanece hasta ahora, para beneficio tuyo y mío. Así es que, ¿qué parte del Salmo 121 no se entiende? Porque el Señor Jesucristo dice, Él guardará tu alma, Él guardará, preservará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde que tú conociste este versículo y permaneciste en él, en Salmo 121, se cumplió la hora. Y el para siempre es hasta que tú estés en esta tierra. Bien, pero también tenemos otra escritura, y solo apúntelo, se lo voy a leer, en 2 de Timoteo 2:15, donde dice la escritura que procuremos con diligencia, 2 de Timoteo 2:15, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, que usan bien la palabra de verdad. Ahora, hay otra versión que dice, por ejemplo, la versión King James en inglés dice que dividen bien la palabra de verdad. Recuerda Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y divide los pensamientos del corazón. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Así es que la palabra necesita ser aprendida para ser usada con perfección, con sabiduría. Debemos aprender a dividir lo que significa lo que es del espíritu y lo que es del alma, lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es de la gracia y lo que es de la ley de Moisés. Lo que es de la ley del espíritu de vida en Cristo, el mejor y la mejor manera que Dios nos llamó a vivir, lo mejor de Dios y las exigencias y mandamientos de hombre. El servir al Señor de una manera genuina y el querer servir por agradar a los hombres. Discierne. Entonces, tú y yo tenemos que, todos los creyentes necesitan aprender a usar bien la palabra de verdad, a dividir bien, a entender bien, a dividir lo que es del espíritu y lo que es del alma y lo que es de la carne, y poder actuar en sabiduría de acuerdo a la palabra. Entonces la palabra es muy importante, la enseñanza de la palabra es muy importante, que nosotros aprendamos la palabra es de vida, es necesario. Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y fíjese por qué lo hizo. Dice la escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios quiere que todos los creyentes sean perfeccionados porque ellos son los que harán la obra del ministerio. No dice que la harán los apóstoles, que la harán los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. No, sino que Dios levantará apóstoles para que enseñen a los creyentes a ser apóstoles, o el oficio de apóstol. Que Dios levantará profetas para que enseñen a los creyentes a manifestar el oficio de profetas. Lo mismo evangelistas que enseñan a otros, instruyen a otros en la palabra para que aprendan el oficio de evangelista, pastores para que aprendan el oficio de pastores y maestros para que aprendan el oficio de maestros, para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado, porque el cuerpo es el que hará la obra del ministerio, llevará el evangelio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Dice el versículo 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y es lo que está pasando con la mayoría de los creyentes. Ahorita, en las situaciones que este mundo está viviendo, muchos creyentes están caminando como niños fluctuantes.
No solo siendo engañados por el mundo, siendo engañados por otras doctrinas, por otras filosofías, por la incredulidad, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos entregó sus riquezas, su palabra y la sabiduría, las estrategias para que todos los creyentes sean enseñados. Y este es el propósito de lo que hacemos: enseñar. Porque nuestro objetivo no es ser protagonistas. Nuestro objetivo es que tú aprendas, que tú tomes la responsabilidad, porque es necesario que tú aprendas y que muchos aprendan y que todos aprendamos para madurar, para no ser fluctuantes. Y dice la Escritura en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. El propósito es que crezcamos en Cristo. Yo sé que hay organizaciones que tienen algún modelo, que tienen algún proyecto, que tienen algún proceso, pero muchas veces se considera más importante todo esto que la misma palabra y que el mismo crecimiento que tenemos que tomar de Cristo. Todo puede ayudar, pero siempre teniendo las prioridades, las cosas en su correcta prioridad. Pero es muy importante que el creyente tome la responsabilidad, porque no son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros los que tienen la responsabilidad de ir y sanar a los enfermos, de ir y predicar el evangelio, de ir y ayudar a los pobres, de ir y manifestar las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, de ir y manifestar milagros, prodigios y señales. No estoy diciendo que ellos están exentos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, lo que estoy diciendo es que ellos y el cuerpo de Cristo fueron llamados a tales cosas. Porque recuerde que en Marcos 16 dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Y no se refiere a los apóstoles o a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los pastores. No, se refiere a todo creyente. Así es que es responsabilidad del creyente tomar acción y no hacerse dependiente de las personas. Muchos abruman a los pastores, abruman a los líderes y se hacen dependientes. ¿Y qué otra oportunidad le dejan al líder? El líder, por compasión, por misericordia, los pastores, pues como saben que ese es su llamado y están insiste y derramando su corazón y entregando sus vidas a ellos, pero muchos creyentes no responden. Y se busca una estrategia y otra y aquí y allá, pero muchos creyentes no responden. Entonces, la razón de por qué los creyentes hoy en día no florecen y son conducidos y fluctuantes, como dice la Escritura, es porque no han aprendido y otros no han querido tomar la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyentes debemos tomar ante el Señor. Mi hermano, mi hermana, todo nos fue concedido, todo nos es dado. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros la unción. ¿Es importante asociarnos con personas que participan de nuestra misma fe? Claro que sí. Es importante escuchar, discernir. Pero antes tú y yo necesitábamos la palabra digerida, ahora necesitamos digerir nosotros la palabra. Y claro, tenemos que ser guiados, enseñados, pero ¿quién es el perfecto en guianza? El Espíritu Santo, que mora en ti y está sobre ti. Así es que mi animación es: tomemos la responsabilidad, todo nos fue dado por gracia, Dios nunca nos dejará, Él está con nosotros, el Espíritu está listo para guiarnos, enseñarnos y hacernos crecer. Y también los hermanos que participan en cada uno de los oficios están listos y disponibles para servirte a ti en el mejor de los casos. Invertir en tu vida. Cuando tú tomas la responsabilidad, esto es algo poderoso porque se extrapola. Porque cuando las personas invierten en otros por servir al Señor,
no por motivos personales. Y tú y yo tomamos la responsabilidad, esto se manifiesta de una manera potencial. No solo hay frutos, sino después hay multiplicación.